El hombre que ven ustedes en pantalla es el magistrado en retiro Pablo Monroy. Él hizo de manera paralela una parte de su carrera judicial con el ministro Alberto Pérez Dayán, el mismo que al negarse a acompañar un proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, permitió que se instaurara de manera completa, plena e irrevocable la reforma judicial dictada por Andrés Manuel López Obrador y defendida por Claudia Sheinbaum. El pasado 24 de abril, el magistrado se hizo presente en una conferencia dictada por Pérez Dayán llamada irónicamente La defensa de la Constitución. Ahí lo confrontó y le dijo: eres un traidor. Por tu culpa, el país va a la destrucción. Este es el detalle de la información. Pablo Monroy, magistrado en retiro y viejo conocido del ministro Alberto Pérez Dayán, lo calificó de traidor por haber abierto la puerta a la elección judicial que tendrá candidatos ligados al narco. La noche del jueves se hizo viral un video grabado en Mérida, en donde el magistrado Monroy Gómez se enfrenta a Pérez Dayán, quien daba una conferencia magistral titulada La defensa de la Constitución. Como parte de los presentes, el magistrado pidió el uso de la palabra y con dureza lo criticó por no haber acompañado el proyecto que el 5 de noviembre pasado de 2024 pudo frenar la implementación de la reforma judicial. Esto fue parte de lo que le dijo. Nunca sospechamos que tú no votarías a favor de ese proyecto porque como juzgador recordarás que no solamente se analizan temas jurídicos, sino también políticos, el momento que se está viviendo. Y también como juzgador sabrás, lo sabemos, que hay que pensar en las consecuencias que tiene nuestro voto o nuestras sentencias. Y ve las consecuencias que estamos sufriendo por ese voto que tú no diste a favor del proyecto. Ve las consecuencias, candidatos a jueces que son personas ligadas al narco, y eso es una consecuencia de lo que tú no votaste. Que se está viviendo. Y también como juzgador sabrás, como sabemos, que hay que pensar en las consecuencias que tiene nuestro voto o nuestra sentencia. Y ve las consecuencias que estamos sufriendo por ese voto que tú no diste a favor del proyecto. Ve las consecuencias. Candidatos a jueces que son personas ligadas al narco. Exacto. Y eso es una consecuencia de lo que tú no votaste. Yo lo que te pregunto, y con esto termino, es ¿cómo puedes vivir tú las consecuencias de ese voto? El magistrado también dijo: yo lo que te pregunto, Alberto, es cómo puedes tú vivir las consecuencias de ese voto que no diste, reflejado en tantos perjuicios. Ya no digamos a los funcionarios judiciales, ya no digamos al robo de los fideicomisos, uno de ellos, Alberto, uno de ellos ahorros nuestros, tuyos, míos. ¿Te acuerdas cuando éramos secretarios con Simona que conformamos ese ahorro? Se estaba refiriendo a una persona con la que trabajaron y después la corte dijo: oigan, están ahorrando, yo les doy un tanto más porque como no sube el sueldo es una prestación. Esto es un robo, es una expropiación, pero bueno, tantos compañeros, tantas compañeras con sus proyectos de vida frustrados, Alberto. No me lo puedo imaginar cómo tú, siendo una persona que yo conocía, una persona de bien, puede vivir con eso en la conciencia. No lo sé, y ustedes ya lo vieron, cómo el ministro solo sonreía como si no le importaran las palabras de su antiguo compañero de trabajo, el magistrado Pablo Monroy. Protegerla. Yo creo que esa promesa, esa protesta, y te lo digo de frente, Alberto, no la cumpliste, la traicionaste. Yo aquí en este foro te he calificado de traidor y te lo digo de frente.
No me gusta decirlo a las espaldas de nadie. Eso es todo, Alberto. Se recordará que el pasado 5 de noviembre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia iba a revisar un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que autorizaba a la Corte a analizar la reforma judicial y proponía una reconfección de la misma para evitar el despido de cientos de jueces. Proponía, entre otras medidas, solamente cambiar a los ministros de la Corte, pero no cambiar a jueces para evitar pues cientos de despidos y también hacer la elección judicial muy restringida porque pues al parecer pues el coraje de la 4T era básicamente en contra de la Corte. Entonces, de alguna manera, el proyecto del ministro Juan Luis Alcántara proponía el sacrificio de los ministros a cambio de salvar a los jueces, pero el contenido del proyecto fue conocido, empezaron las críticas de parte de la 4T, por ese motivo Pérez Dayán adelantó antes de que siquiera iniciara la discusión ese 5 de noviembre, que no acompañaría el proyecto porque, según él, implicaba meterle mano a la Constitución. Como el sentido del voto de los demás ministros era bien sabido, es decir, estaban las 3 ministras de la 4T a favor de no frenar la reforma judicial y los otros 8 ministros a favor de revisar la reforma constitucional, y se creía que Pérez Dayán era parte de ese bloque de los 8 ministros. Cuando dijo no voy, entonces la discusión se hizo inútil porque de todas maneras ya se sabía que no se iba a contar con los votos necesarios. Entonces se suspendió la sesión, con lo que se sostuvo la permanencia de la reforma judicial, es decir, ya aprobada tal como estaba, no se le movió nada, y tras este posicionamiento Pérez Dayán fue tratado como un héroe por la 4T y como un traidor por la oposición. ¿Qué dijo ese día Pérez Dayán para justificar su no acompañamiento del proyecto? Vamos a escucharlo. Más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Gracias, señora ministra. La postura de Pérez Dayán significó, sin ir más lejos, que la reforma judicial es una realidad. Tendremos una elección trucada, perversa, el próximo 1 de junio, para la cual el Estado ya está movilizando a todas sus huestes, tratará por todos los medios de llenar las casillas, se gastará una cantidad inconmensurable de recursos, porque no solamente tendremos el gasto oficial dado al Instituto Nacional Electoral, sino todo el dinero que se gastará para movilizar la cantidad mayor de personas, seguramente mediante amenazas de quitar los programas sociales a las bases sociales de adultos mayores, de jóvenes que reciben becas, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, sino también tendremos candidatos a jueces de dudosa procedencia, gente con intereses políticos que ocupará un cargo en un juzgado, en un tribunal y en la propia Suprema Corte de Justicia, juzgadores que estarán totalmente entregados a la 4T y que no pondrán un solo obstáculo cuando una ley sea objetada, cuando una reforma constitucional sea objetada, como pasaba con anteriores formaciones de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, bueno, pues ya sabemos lo que viene. Claudia Sheinbaum pues ya está también impulsando varias reformas de gran calado, entre ellas la ley censura, que aunque se ha frenado de momento y se ha hablado de los foros de discusión gracias pues a la presión social, se pretende formar un control
total de los medios de comunicación, de los contenidos, los alcances de las redes sociales, y para este control total, es esencial un poder judicial a modo. Y bueno, pues en este sentido, Pérez Dayán fue el punto clave, el punto nodal, medular del triunfo de la 4T por encima de todo un poder judicial que pretendía oponerse y que lo hizo con todas sus fuerzas, mediante paros, mediante protestas, mediante medidas legales. El último intento fue el mencionado proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, y bueno, los ministros que trataron de dar la batalla se retiraron con dignidad, no van a participar en la elección, tampoco Pérez Dayán, ya no le hace ninguna falta. Sin embargo, se ha rumorado que estaría en búsqueda de alguna otra posición dentro del gobierno federal. Estamos al pendiente, así como lo hizo Arturo Saldívar, que pidió su retiro y ahora es asesor de la presidencia de la República y ha colocado a gente muy cercana a él en candidaturas clave para la elección del próximo 1 de junio.